edificó lo que fue el gran templo de Jerusalén. Y después surgieron las sinagogas. Las sinagogas eran locales, lugares que los edificaban los judíos en las ciudades, países donde ellos estaban, por el hecho de que de esa manera ellos podían reunirse para leer las escrituras y hacer algunas ceremonias y sobre todo para tener ese momento de contacto con Dios. Problema, no podían venir hasta Jerusalén, pues de esa manera resolvían esa necesidad. Cuando la iglesia empieza a aparecer en el libro de los Hechos, veíamos que primeramente se reunían en las casas, en el templo y en las casas. Y en este
capítulo número 4 del libro de los Hechos, leíamos acá que están reunidos pues en un lugar dentro de lo que era Jerusalén. Aclarado esta idea de lo que es el santuario, el templo, es siempre con el propósito de estar muy conscientes que nadie de aquellos que seguimos a Dios o que hemos sido llamados por Dios, como ya lo veíamos, puede tener una vida sin tener un lugar de comunión para con Dios. Eso pues está bien comprobado escrituralmente, históricamente. Y en este caso, como decíamos, la iglesia no podía ser diferente. Y en este caso vamos sobre todo a detallar por qué entonces la iglesia, como nosotros entendemos que es, o le llamamos a lo que es la congregación, ¿por qué es que debe de reunirse en un lugar? Vamos a ir viendo, en primer lugar, lo siguiente. Todos debemos de saber que cada uno de nosotros, ya en el particular iglesia, nosotros éramos, diríamos como lo dice Pablo a los Corintios, éramos gente naturales. Y es más, éramos criaturas, nada más, creación de Dios, pero solo eso éramos. Sin embargo, cuando nosotros tuvimos ese momento que fuimos alcanzados por Dios, en ese preciso momento que minutos antes de que eso se haya dado, nosotros estábamos, dice Pablo a los Efesios en su capítulo 2:1, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y éramos por naturaleza, también dice Pablo, hijos de ira. Pero sí, personas que teníamos un destino no como el que ahora como creyentes tenemos. Por ejemplo, desde ese momento pasamos nosotros a la vida. Y cada uno de aquellos que hemos tenido esa experiencia, hermanos, de una o de otra manera, pasamos de muerte a vida. Pasamos a ser personas que dentro de lo que es el universo de este mundo, o de la cantidad de personas que han venido surgiendo en esta tierra, aquellos que hemos tenido la bendición de haber sido alcanzados por el Señor, aunque tenemos las mismas fisonomías, aunque comemos, dormimos y estamos en esta tierra, pero desde ese momento pasamos a ser personas diferentes. Fue restaurada la vida que habíamos perdido en el Edén por medio del segundo Adán. Y en ese sentido, aunque muchas veces nosotros no nos detenemos para ver estos detalles, pero es bueno que reunidos acá vayamos viendo, en ese sentido, jamás podemos o se pueden comparar con nosotros aquel grupo de personas en el campo natural, aquellos que solo están dentro del estatus de creación y no de personas resucitadas a la vida. Cuando hemos sido
resucitados, es obvio que, hermanos, ahora venimos a ser familia de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Juan, o más bien Juan en su libro, cuando dice en el capítulo número 1, verso 12, dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, el versículo 12 dice: a esos les dio la potestad, les dio la dignidad, les dio la posición de ser hijos. Y cuando hablamos de hijos, entonces, hermanos, en ese nivel, nosotros de hecho pasamos a ser esa familia de Dios. Y todos aquellos que vienen o han venido sumándose durante la trayectoria del periodo de la gracia, y los que contemporáneamente nos sumamos o se seguirán sumando, venimos siendo prácticamente esa gran familia, la gran familia resucitada, la gran familia de Dios, los que ahora tenemos una entidad, ahora tenemos un destino que no avergüenza. Y en ese sentido, cuando, por ejemplo, ya nosotros estamos dentro de esa familia, por supuesto, hermanos, nos volvemos todos, sin excepción, con menos entrega o con más entrega, nos volvemos ese grupo de integrantes de la familia del Señor. Ahora, cuando venimos siendo nosotros esa familia, es acá donde viene la necesidad. Por ejemplo, para ir viendo el caso de lo que es la familia natural, la familia biológica, sabemos que el objetivo de Dios, o la finalidad de Dios para con esa área de familia biológica, fue el propósito de Dios para que la vida tuviera sentido. Uno, para que hubiera multiplicación, y lo otro, para que tuviera sentido la vida. Esos núcleos familiares es lo que en verdad le da la vida al ser humano. Le estimula dentro de la vida, por el hecho de que aún con aciertos y desaciertos, con tantos defectos, con imperfecciones, pero siendo familia, siempre eso tiene un efecto dentro de esos núcleos positivo. Y eso usted no lo puede negar, ninguno de nosotros, porque todos tenemos una familia, todos, exceptuando aquellos que tal vez no han procreado hijos, que tal vez por alguna enfermedad, pero de todos modos estamos unidos de una o de otra manera, y esa unión es la que a nosotros como seres humanos nos da sentido. Podemos ser aliviados, podemos ser aconsejados, podemos ser estimulados dentro de esos pequeños núcleos. Y eso es una realidad. Por ejemplo, el padre con los hijos, la esposa y etcétera. Todo eso es, pero se llega de alguna manera, se llega a estar tan apegados a esos núcleos, a tal grado que hasta cuando esos núcleos son afectados, todos los miembros de esa familia son afectados. Por ponerle un ejemplo, por alguna razón alguien de esos miembros va a la cárcel, por cualquier razón, no es que todos es como que pasó nada. Es decir, eso afecta a todos, de una, de otra manera afecta.
emocionalmente, económicamente, espiritualmente, todo eso. Y en ese sentido es que cuando ya nosotros, le puse ese ejemplo, ya nosotros en la vida de Dios, en la familia de Dios, es necesario entonces crear los lugares, los ambientes, para que podamos ahora ya como una familia, ya no tanto biológica, sino una familia espiritual, podamos nosotros reunirnos. Y entonces ese es el sentido por el que o por el cual hay que congregarse, por el hecho primeramente que somos una familia. En este caso vamos a ver, hermanos, está conmigo iglesia, en este caso nosotros siendo una familia, entonces es acá donde, ¿qué es lo que qué es el provecho que vamos a tener ya como en este nivel de familia? Siendo nuestro Padre nada menos que el Señor Jesucristo. Y vamos a ver como conversos, como personas rescatadas de la muerte a la vida, insertadas a una familia espiritual. Ese entonces donde venimos nosotros a reunirnos. Y eso es lo que ha venido haciendo la iglesia. Ha buscado un lugar que decíamos, le mencionamos mal al local al llamar la iglesia, porque no es esa la iglesia. La iglesia somos nosotros, que lo que significa es una comunidad creyente, una comunidad rescatada. Ahora vamos a ver, vamos a explicar algunos detalles, ya que llegamos a la conclusión de que somos una familia y que necesitamos estar en un lugar para tales fines. Por ejemplo, esto decíamos, al estar ya dentro de esta familia, nos es urgente buscar un lugar a donde podernos congregar. No sé si usted tuvo esa experiencia, es decir, cuando usted entró a la vida de Dios, entonces usted empezó a ver quién se lo dijo. Hermanos, son asuntos que la lógica lo dice, son asuntos que la misma vida y el mismo Señor sobre nosotros nos lo dice, nos impulsa a que necesitamos pues buscar un lugar donde nosotros podamos ser, es decir, reunidos. Y en este caso voy a decir algunos detalles. Debe de ser, por ejemplo, para reunirse, no una sexta, no, por supuesto, estamos hablando de creyentes evangélicos, ¿verdad? No debe de ser un lugar, sino un lugar que exprese su fe, su evangelio en Cristo. Es decir, eso es importante por el hecho, y esto es bueno aclararlo, porque muchos que entran dentro de la vida de Dios, luego aparecen personas extrañas y luego tratan la manera de conquistarlos y llevarlos a sus lugares. Pero es necesario que ese que pasó de muerte a vida y que al pasar a la vida ahora es familia del Señor, requiere de un lugar a donde reunirse, y ese lugar debe de ser, por supuesto, le voy a decir con palabras, un lugar evangélico, un lugar donde se predique a Dios. Puede haber algunas dificultades con respecto a los modelos a donde ese nuevo convertido va a reunirse. Por ejemplo, los modelos internos de las congregaciones. Hay de modelos a modelos, sin dejar de ser creyentes evangélicos. Entonces, digo esto, aclaro los diferentes modelos que se desarrollan internamente. Por ejemplo, ahí vamos a ver
hay que evaluar. Eso ya es una actitud del nuevo convertido que tiene que evaluar. Por otro lado, evaluar también cuál sería la doctrina, porque eso es importante, porque lo estoy diciendo, porque cuando, por ejemplo, alguien es arrebatado hacia un recién convertido, luego llega un ajeno al evangelio, un ajeno a la fe, como sería un sectarista, como sería un religioso de muchas religiones, y le dice que es lo mismo, y le dice que no hay problema si de Dios se va a hablar. Y es ahí donde muchos caen en la red, lastimosamente, y arruinaron su vida. Y aunque el paso fue positivo, el haber resucitado, el haber pasado a la familia de Dios, pero ese paso es decisivo. De ese paso depende lo que sigue en la vida de ese creyente. Por como se lo estoy mencionando, imagínense que vaya a parar a la secta mormona. Se lo llevó la trampa, se lo llevó el diablo, ¿verdad? O viceversa. Pero es aquí donde quiero dejar claro que hay modelos. Por ejemplo, yo cuando recién convertido, les expliqué en alguna ocasión que no me fue fácil congregarme. Yo sabía que tenía que congregarme, le di vuelta, anduve, investigué. Yo no tenía ninguna experiencia de modelos, o no tenía experiencia de la Biblia, no tenía, claro, como todo recién convertido, lo que tiene es el deseo, lo que tiene es esa experiencia poderosa que ha recibido. Pero para mí no me fue fácil, ¿verdad? Yo les confieso, yo llegaba así a las iglesias o a los locales de iglesia donde, por ejemplo, se podía uno acercar así con el vehículo, y yo decía, aquí será, Señor. Y así anduve dando vueltas, buscando. No estaba tan interesado en asuntos doctrinales, en el sentido específico. Pero sí, yo sabía que yo tenía que congregarme en una iglesia evangélica, de denominación. Eso no lo tenía yo tan de importancia. Lo que quería era alguien que predicaran el evangelio de Cristo. Y sabemos que de eso, hermanos, hay un sinnúmero de denominaciones, de organizaciones que predican y que han predicado el evangelio de Cristo con modelos diferentes, con estilos diferentes. Pero el caso mío no fue fácil hasta que por último logré llegar a un lugar a donde congregarme. Y es ahí donde, vamos a ver, logré este objetivo, que es un paso fuerte, importante a seguir después de esa experiencia. Por ejemplo, vamos a ver en el caso de lo que sería, hermanos, cuando uno llega, puede ser que llegue muy sensible. Esto tal vez no le sirve a usted, pero le sirve a los recién convertidos que están escuchando, que están conectados. Por ejemplo, se puede pensar de que cuando se llega a esa asamblea, ¿verdad? A esa asamblea, que lo que significa es ese grupo de personas reunidas que expresan su fe a Dios. Ellos pueden tener la idea de que hay que buscar un lugar de esos, porque hay una necesidad de hacerlo, pero que ese lugar es perfecto. Es importante aclarar que mientras estemos en esta tierra, jamás nadie podrá encontrar un lugar donde se reúne la iglesia, o un lugar donde estamos congregados como iglesia, que sea un lugar perfecto, que todos seamos perfectos, que todos seamos santos. Que ese fue uno de los errores o de los problemas que yo recién convertido tuve. Ya les contaba un día de esto. Pero es aclararlo, que no hay en
en estos conglomerados evangélicos, creyentes de Iglesia de Cristo, no hay iglesias perfectas. Y eso es bueno, ¿verdad? Que los que nos escuchan, que los que estamos aquí adentro y estamos como siempre reclamando que por qué aquello otro, pues esta noche abre bien sus oíditos, sáquese la cerita, damos un gloria a Dios, hermanos, porque las congregaciones son todos. ¿Por qué somos? Somos sí nacidos de nuevo, somos de la familia del Señor, pero como ya lo hemos enseñado en algunas doctrinas, hermanos, nosotros siempre somos portadores de la vieja naturaleza. No es que Dios sacó al viejo hombre de una vez o la vieja naturaleza y nos insertó la naturaleza nueva. No, el Señor dejó las dos naturalezas obrando en la vida. Y en ese sentido es que ciertamente vamos a tener conflictos, y sobre todo los menos maduros van a tener conflictos dentro de las congregaciones, porque muchas veces su demanda es que aquello sea 10, que aquello sea excelente, que aquello sea perfecto, que por qué camina así, que por qué habló así, que por qué esto y lo otro, y que por qué tales y cual. Hay un montón de demandas que, hermanos, el que poco va creciendo y madurando tiene dentro de sus corazones, y ese se le complica la vida dentro de los núcleos de las iglesias cristianas. Se les complica porque la idea, y se lo vuelvo a reiterar, a aclarar, que no hay lugar, reunión, iglesia, como se le llama, perfecta en esta tierra, porque esa iglesia está compuesta de gente imperfecta, de gente que es cierto, nació de nuevo, pertenece a la familia de Dios, pero está aquí en la tierra, pero le dejó Dios la naturaleza vieja. ¿Y por qué se la dejó? Hay que preguntarle a Él, porque entonces no tendría sentido la vida espiritual. Porque si de una vez nos sacan un chip y nos ponen otro chip, hermanos, un chip solo de gloria, de gloria, de gloria, entonces seríamos unos robots. Entonces Dios no quiere robot en las iglesias. Dios quiere personas, Dios quiere individuos, Dios quiere, por eso nos dejó razón, por eso nos hizo personas, para que nosotros vayamos comprendiendo estas verdades y tomemos decisiones de acuerdo a nuestros alcances, hermanos, y conocimientos espirituales. Vamos a ver. Y ese es el problema que tienen algunos. ¿Y quiénes son los que menos maduran? Porque ella dice, bueno, fíjese que ya me empujaron allá por la escuela bíblica, me empujaron el niño y aquí no hay amor. Y esa persona tiene problemas. Y que fíjese que dijeron que no sé qué. Y que mire que fíjese que va a haber de casos a casos. A menos que no sean casos, hermanos, que pues sí pongan entredicho el evangelio. Uno tiene que luchar, uno tiene que avanzar, uno tiene que cimentarse. A mí me impresiona, yo lo he estado predicando en algunos días, el caso de Simeón y el caso de Ana. ¿Qué era lo que Ana y Simeón, lo que habla el libro de Lucas, qué pensarían de los que se rasgaban las vestiduras, de los representantes de Dios, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los fariseos? ¿Qué dirían ellos? Han dicho muchas cosas, pero no, hermanos, no dieron paso atrás. Ellos no se pudieron estar en un nivel espiritual de tolerancia, de fortaleza, para poder soportar. Y eso es lo que necesitamos nosotros comprender dentro de las iglesias. Porque cuando decíamos la vez pasada, cuando no comprendemos que en la iglesia vamos a tener dificultades, y es más, muchas veces vamos a ser
probados dentro de la misma iglesia, es ahí donde nosotros no pasamos la materia. Necesitamos saber esto, hermanos. Esto es para los que están acá dentro de los conglomerados cristianos, acá en este lugar y fuera de este lugar que nos están viendo. Aguántese. Usted no puede estar pidiendo, usted no está pidiendo perfección, porque no hay perfección. Pero una cosa es positivo el que usted se está congregando. Una cosa es positivo que usted no se quedó afuera. Una cosa es positivo que usted, aún con todas sus complejidades y sus debilidades y sus conceptos puramente legalistas, usted está en una congregación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es bueno. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Ahora, como no hay tiempo para preguntas, voy a avanzar con unos 3 o 4 aspectos que nos darán la razón por qué entonces tenemos que congregarnos, ¿verdad? Primero, hermanos, las primeras razones por las cuales tenemos que congregarnos, ¿verdad? Es que en Cristo somos esa familia. Levante la mano, la familia de Dios. ¿Qué es el ejemplo que puse allá en la familia biológica? ¿Por qué es que ellos, el marido, no hagamos mención de los agravantes? Hagamos más bien la figura de esa vida normal. ¿Por qué el esposo llega a la casa, la esposa llega a la casa o espera en la casa, o viceversa, los hijos del estudio? ¿Por qué se duerme? ¿Por qué comen juntos? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? ¿Qué hablan? Lo que ellos sienten es un calor. ¿Un calor de qué? ¿Del clima? No, un calor de vida, un calor filia, un calor que les hace, hermanos, tener razón por la cual ser parte de una familia. La madre abraza a los hijos, al esposo y viceversa. Come, pelean muchas veces, se discute, pero siempre, hermanos, esos son una familia integrada. Esa familia es una familia que Dios la diseñó con sus imperfecciones para que tenga sentido la vida. Entonces, en ese caso, imagínense que en un pleito, si yo pregunto aquí, ¿cuántos de nosotros como familia en nuestros pequeños núcleos? Unos tienen núcleos de 5, de 10, de 6, de 2, echando afuera a la suegra, ¿verdad? Y al suegro. Tienen esos núcleos. Pero ¿cuántos de esos les va mal? Les va mal. ¿Y cuántos de esos habrán discutido, habrán peleado dentro de la casa? Muchos han peleado, muchos han discutido, pero el punto es que vuelven una vez más, se vuelven a reunir una vez más, a reajuntar una vez más, vuelven después probablemente de alguna discusión, de aclarar las cosas, de conversar, vuelven a comer juntos, vuelven, hermanos, a dormir juntos, vuelven a bañarse juntos, vuelven los niños, los muchachos a abrazar a papá, a abrazar a mamá. Eso es maravilloso, aleluya. Se vuelve. Entonces sería fuera de base que por un pleito ya el marido dame el divorcio, que por una discusión que siempre van a haber. No, pero los hermanos tienen discusiones con sus esposas. Pregúntele que esté a la par. Pregúntele, damos un gloria a Dios. Pero sería
hermanos, incoherente que por una discusión rompan ese vínculo familiar. Entonces esa es la razón por la que ahora nosotros, siendo la familia no biológica, la familia de ese Dios que por su misericordia, estando nosotros muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos dio vida, y ahora siendo personas vivas pertenecemos a su familia, y como familia ahora nos congregamos. ¿Y para qué nos congregamos? Para calentarnos. Levante la mano los que nos calentamos de aquí en el Señor. Gloria a Jesús. Para calentarnos, porque somos, hermanos, somos una familia en Cristo. A mí me llama poderosamente la atención el capítulo número 12 de la carta a los romanos. Por ejemplo, nos dice en este capítulo número 12, verso 5, se lo leo corriendo para que avancemos. Dice, hermanos, así que nosotros, siendo muchos, de un amén los muchos, somos, dice, un cuerpo en Cristo. Y todos, ¿qué dice? Miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, diferentes maneras, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos la familia de Cristo. Estamos en Cristo. De un amén los que están en Cristo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, es, por ejemplo, acá donde nosotros nos estimulamos. ¿Cómo voy a hacer? ¿Por qué le pongo este ejemplo? Ponga atención, ya nos vamos. ¿Por qué es que el Señor, fíjese bien, por qué es que el Señor, con quien se dejó o con quien quiso él acompañarse, no fue con su mamá, no fue con sus hermanos biológicos, aunque ellos tenían su relación familiar, pero en el campo puramente espiritual? ¿Está oyendo, hermano? ¿Por qué el Señor quiso no acompañarse de su mamá, de sus hermanos y sus hermanas, que la Biblia dice que también tenía hermanas, aunque los otros digan o nieguen? Es porque les falta comprensión en las Escrituras, porque necesitan el Espíritu Santo, porque solo por la revelación del Espíritu Santo nosotros comprenderemos aquello que necesitamos comprender. Aleluya. ¿Por qué? Es que es más cuando llega su mamá y sus hermanos, porque según cuentan que a su mamá, a María, a la bienaventurada María, porque no le vamos a quitar sus méritos, era una mujer santa, hermanos, y a sus hermanos le contaron que Jesús estaba chiflado, estaba loco. Eso es como a veces se dice, mire, ese solo en la iglesia. ¿Qué dice la gente? Y ese solo sirviendo. ¿Qué dice la gente? Pues el Señor, esa era la actividad 3 años sin parar. Entonces le dijeron, no, esto es anormal, esto está quizás desquiciado. Y esa es la razón por la cual van a buscarlo. Y no estaba el Señor en vacaciones, estaba sanando, predicando, a tal grado que por allí parquearon los carros sus familiares y le dijeron luego al Señor, te busca tu madre y tus hermanos. Oiga, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Damos un gloria a Dios. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Por qué? Él no se calentaba con sus hermanos biológicos. Él no se estimulaba con sus hermanos biológicos. Él se estimulaba, se calentaba. Él se inspiraba como hombre, hermanos, con ese Pedro rudo, con esos hombres pescadores, con esos hombres que después se convirtieron siendo publicanos. Él se estimulaba. ¿Por qué? Porque hablaban un solo idioma. Porque hablaban no de la tierra, hablaban de las cosas eternas. Es decir, eso es lo que usted y yo venimos a este lugar. Aquí no venimos al chambre, aquí no venimos a hablar de política, aquí venimos a hablar de las cosas de Dios, hablar un solo idioma. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Esa es la razón por la cual nos reunimos como familia espiritual,
como familia de Dios. Hablamos el mismo idioma. Le rendimos culto al que nos amó. Eso es lo que hemos estado haciendo ahorita. Por ejemplo, si yo solo porque quiero quedarme en casa o porque quiero irme para allá, para algún lugar que no sea mis funciones como cristiano, yo le voy a decir, hermano, a mí me afecta. A mí lo que me da vida es que estemos juntos. A mí lo que me da vida, ¿quién? Yo tengo 6 hermanos, pero casi con ellos no hablamos. Pero con los hermanos de la fe, es hermanos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y si mis hermanos biológicos no son creyentes, partamos de esa idea, ¿qué puedo hablar yo con ellos? ¿Qué me pueden estimular? Pero si yo hablo con la hermana Marlene, si yo hablo con la hermana Lupita, hermano, yo voy a ser bendecido. Sus conversaciones, su fe, su perspectiva no son terrenales, aunque estamos en la tierra, pero hermanos, nos han cambiado el lamento en baile. Ahora nosotros sabemos que somos una familia y todos estamos adorando al Rey y nos sentimos bien y nos sentimos bendecidos y nos sentimos en familia y nos sentimos gozosos. Por eso es la necesidad de reunirse, ¿verdad? Dice que hay, dice el apóstol Pablo, cuando os reunís, capítulo 14 de Corintios, que hay salmos, hay himnos. ¿Qué hay aquí? Hermanos, si hay alguna que otra chambrosita de nuestras hermanas y chambrositos de estos que se hacen los santos, que no le quite el sueño los chambres, que usted cuando venga no venga a ver lo externo, usted venga a adorar a Dios, usted y yo vengamos a rendirle culto. Unos, ¿qué hay cuando os reunís? Hay salmos, hay profecía, hay dones. Aquí hay dones, aquí nos ministra el Espíritu Santo. Y allá afuera, sí. Pero ¿dónde fueron bautizados poderosamente, como con un viento recio, los discípulos? ¿Dónde fue? Uno estaba en Galilea, otro estaba en Perea, el otro estaba en Jericó. ¿Y los otros a dónde estaban? Ayúdenme, hombre. Amén, dicen todos amén. Amén, allá está la única que dijo no. ¿A dónde estaban? Capítulo número 2, estaban todos, versículo 1 del capítulo 2 del Hechos de los Apóstoles. Estaban todos, ¿cómo estaban? Peleando unánimes, con un solo corazón, y vino el poder del Espíritu Santo. Estaban unánimes. Es decir que los lugares hay que crearlos para que baje la gloria de Dios. Usted sabía lo que dice Pablo a los Corintios, hermanos, ¿por qué las mujeres deben de ponerse su velo en la iglesia para orar? Usted sabía, búsquelo, léalo. ¿Sabe por qué dice el apóstol Pablo? Por causa de los ángeles. Aleluya. Quiere decir que aquí hay espíritus ministradores, aquí hay ángeles. Y el ángel, cuando ve a una mujer con su velo, cuando está en el culto, dice: esta mujer está en la línea de Dios, esta mujer es obediente, esa mujer, aleluya. Gloria a Dios. Aunque el velo no es una doctrina, pero es un mandato, ¿verdad? Entonces, aquí hay ángeles. ¿Cuántos saben que aquí hay ángeles? ¿Cuántos sienten algunos escalofrillitos que sienten aquí en el culto? ¿Usted cree que es que porque le va a dar calentura, hermanos? No, es que aquí se mueve el Espíritu Santo. Aquí nos toca, aquí nos ministra. Es donde 2 o 3 están congregados.
Ahí estoy, dele fuerte esas palmas. Cuando estamos congregándonos, se nos es fácil amarnos. ¿Cómo voy a amar yo a alguien? ¿Usted cree que es amor esos que están en Estados Unidos y ahí viven besando aparatos, teléfonos? Te amo. ¿Cuál? Nadie puede amar a lo lejos. Aleluya. La única manera. Pero mire, pastor, usted está afectando porque yo tenía fe que esa me amaba, que esa te ama a comer lo que está ganando. Aleluya. Pero no es cierto. Solo en la relación se puede ir construyendo el amor. Uno ve los defectos del otro. A mí me pasa cuando veo tus defectos, empiezo a amarte, empiezo a decir por qué ella es así, por qué yo no debo de amarla, y ahí empieza uno. Pero si estás allá afuera, ¿cómo te vamos a amar? Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Esos que andan pidiendo amor dentro de las iglesias son los que no se congregan. Usted a ver el que está a la par, está oyendo, dígale. No me quiere el pastor, ¿y cómo te vamos a querer si no te dejas ver? Ni tocar. Cuesta verte. Hay unos videos de que te veo. El congregarnos nos permite ir conociendo nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Cómo me va a conocer usted si no estamos juntos? ¿Por qué es que la mujer o el marido se parece con los esposos se parecen? ¿Por qué? Usted ve que con el tiempo la mujer pura las muecas del marido y el marido pura las muecas de la mujer. Igual. Las mismas muecas, las mismas cosas. ¿Por qué? Porque tanto vivir juntos, hermano. Imagínense, 2 años, 3 años, 15 años. ¿Cómo aguantarán, digo yo? Pero se le va imprimiendo. ¿Qué fue lo que le dijeron a Pedro? Él dice que no es Galileo. Él dice, pero él, ¿qué dijeron? Él, es de él, porque habla igual que él. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Habla igual a él. Nos permite cuando nos congregamos, ¿verdad? Amarnos. Por ejemplo, yo lucho y batallo en todo el sentido, hermano. No lo digo por nada, pero debe de ser esa la actitud de todos. Usted ve todos mis desgracias, mis miserias, mis defectos. No hagamos lo ingrato que hizo el nieto de Noé, que lo que hizo fue lo expuso a la desnudez. Que eso es lo que significa mire, no estamos hablando de pecados garrafales, de adulterios que son tan feos dentro de un ministerio, hermanos. Es asqueroso, es defectuoso. Pero estamos hablando de imperfecciones. Y usted dice, mire, fíjese que el pastor, fíjese que usted era que chistada se tiró. Usted viera, fíjese que lo vi por allá que andaba haciendo ejercicio. Así me dijeron un día. Allá lo están viendo, hermano, allá por el estadio Cucatlán, haciendo ejercicio. Pero esos hermanos que a veces hacen esos comentarios, están poniendo el dedo. Esos hermanos están tratando la manera, hermanos, de que uno les dé una explicación. No importa cuál sea lo que tú pienses, no descubra la desnudez del otro. Amémonos con nuestros defectos. Sigamos adelante. Que se oiga un poderoso amén. Cuando nos reunimos, qué lindo, estamos en buen tiempo. Yo finalizo. Cuando nos reunimos, voltea a ver al que está a la par, dígale, ¿cómo te llamas? Dígale. Pregúntele. Ya sabe el nombre. Y fíjese, hermano, cuando no es tan grande lo que es la congregación, todavía es beneficioso en algún sentido. Porque todos nos conocemos, ¿verdad?
A mí sí me cuesta conocer, ¿verdad? Pero ese es defecto de fábrica mío. Pero aquí hay gente que conoce qué carro ando. Yo ni sé qué color es el carro en el que ando montado. En eso no me preocupo yo. A mí me dice, mire, ¿cuál es el color? Yo no sé. ¿Cuál es la placa? Mucho menos. Pero es aquí donde nos conocemos, donde nos vamos amando, aleluya, donde vamos viendo, conociendo las necesidades. Aquí dice, y estaban todos unidos y todos tenían un solo sentir. Esa es la razón por la cual leíamos ahí en el capítulo 4 del libro Los Hechos. Ahí estaban ellos en un lugar, estaban bajo de un techo, estaban reunidos porque hablaban el mismo idioma, porque tenían la misma fe, porque tenían culto para un mismo Dios, porque ellos sabían, usted sabe, hermano, que después de este caminar o este peregrinar en esta tierra, levante la mano los que vamos a estar en el cielo, aleluya. Y aquí tenemos que, hermano, superar aspereza. Aquí esa trompuda que anda ahí, que anda con la trompa larga, acérquesela, bésela, abrácela, porque allá arriba vamos a llegar como amigos. ¡Oh, gloria a Dios! Y a ese trompudo también que está de este lado, acérquesele, hermano. Y si es el pastor que anda trompudo, acérquesele. Porque estamos forjándonos para una eternidad. ¿Y a dónde nos vamos a forjar? ¿En la fábrica? ¿A dónde? ¿En el gimnasio? ¿A dónde? Yo no digo que no vamos a ir a la fábrica, la vida es normal. Pero ¿a dónde nos vamos a formar? ¿A dónde nos vamos a conocer? En la reunión de los santos. Ahí. Y por ejemplo, con lo cual vamos finalizando, por ejemplo, en este caso somos instruidos por la palabra de Dios. ¿Cómo puede usted ser instruido? ¿A dónde? Pues ahora hay Biblia, hermano. Ahora yo en la internet. Ahora, sí, eso es cierto. Si eso no está en cuestión, eso es una verdad. Pero, ¿sabe? La Biblia dice, ahí sí podemos agarrar ese versículo. Mire, donde está el Espíritu, donde hay 2 o 3 congregados, aleluya, damos un amén, ahí está el Espíritu de Dios. Congregados en mi nombre, no solo por venir a sentarse, sino gente que tiene una entidad. Esos aquí les habla Dios. ¿Cómo puede ser, hermano? Mire, a través de la palabra, nuestras fisuras, nuestras imperfecciones van mejorándose. Nuestra vida se va fortaleciendo. A través de la palabra, hermanos, se sanan las heridas. A través de la palabra nos exhorta el Señor a seguir adelante. A través de la palabra nos empuja y nos dice, vamos adelante, porque adelante es donde está la victoria. Y nosotros agarramos fuerza. ¿Cuánta gente, hermanos, que yo he escuchado durante mi tiempo de cristiano? Gente que dice, mire, cuando estaba la palabra, esa palabra, hay una sola expresión que levanta a aquel que está desanimado. Yo les contaba la vez pasada que un trabajador que yo tenía se metió en la banda de unos ladrones que estaban los vendedores, estaban los que repartían. Pero en la noche él se fue al culto. Y en la mañana llegó asustado, yo se los he contado. Llegó asustado, llorando. Hermano, me dice, perdóneme. ¿Y de qué le voy a perdonar? Le dije, sí, supuestamente era gran hermano. Hermano, yo he estado metido con todos los ladrones que usted tiene aquí. Él era chofer, yo he estado contribuyendo. Cuando hacían los pedidos, perdóneme. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que anoche en el culto hablaron de los ladrones. Y muchos ladrones bravos se ponen dentro de las iglesias. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Aleluya. La palabra nos habla. Que fíjense que hablaron de los adúlteros. ¿Y qué quieres que hable? De los fornicarios. ¿Y qué quieres que hable? Dios dice que al que ama, al que toma por hijo, lo disciplina, le habla, le aconseja. ¿A dónde es eso? Allá en el trabajo que cuesta que tú vengas. Allá te va a hablar el Señor. Probablemente sí, pero donde el lugar
creado, apropiado, es donde se reúne la congregación. Ahí te va a hablar Dios, ahí te va a animar Dios. Amén, amén. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo nos ministra sus dones aquí. Uno agitado y angustiado allá afuera, ¿qué dones puede recibir? Necesita un lugar de concentración, de paz, de tranquilidad, de salir del bullicio cuando vienen los dones del Espíritu. Damos un gloria a Dios. Eso es lo que sucedió con los que recibieron el Espíritu Santo. No se fueron para allá, se fueron y se reunieron en el aposento alto. Debemos, finalizo, de ser fiel a la congregación que hemos decidido quedar. Debemos de ser fiel, porque ese es el sitio donde Dios nos ministra, donde Dios nos toca, donde Dios nos habla, donde Dios nos conduce. Es importante las razones por las cuales pueden dar a alguien del Team Marín. ¿Y cuál es la otra frase? El Team Marín y cómo. El Team Pingüín y el Team Marín, hermanos, es por la debilidad. Es que muy lejos. ¿Cómo? Porque está lejos mi casa, hermano Eduardo, porque está lejos la casa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el pueblo allá? Suchitoto. Está lejos Suchitoto, se va a meter a otra casa ahí. No, su casa es allá. Y aunque esté larguito, él se va tranquilo, hermanos, se pone cómodo en su casa. Cuando ya uno decidió, ¿verdad? Porque hay muchas razones, ¿verdad? Hay razones. Uno dice, bueno, allá no me gustaba, el modelo no me gustaba, aquí como que encaja más, como que hay química, como yo me quedo aquí. Pero quédese para formarse, quédese para crecer, para crear músculos. Pero no se requiere pues de andar para allá, que ahora, fíjese que no sé qué pasó, vinieron los parientes de Estados Unidos y lo votaron. Ya no pudo venir a la iglesia porque en andarlos atendiendo, ya de eso vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Por andar descuidando el congregarse, perdieron el paso. Y aquí no hay que perder el paso, siempre, hermano, aunque por lo menos si usted no va consolado, va bravo, pero eso es bueno. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, aleluya. Si no va consolado, pero va echando humo de bravo. A mí me dijeron, yo soy a esa persona que le habló. Da gracias a Dios. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos, dice el proverbio. ¿Qué dice? Los besos de los falsos. Nosotros necesitamos comprender esto. Yo finalizo diciendo, ¿verdad? Debes de ser fiel. Si te viniste para acá, amarrate los pantalones, deja de andar con niñerías. Usted a ver ese que está allá a la par suyo, hermano, dígale, tócale el lomo ahí. Dígale, compañero de milicia, dígale, despierte. Aleluya. Damos un amén, iglesia. Porque usted me va a decir, me voy a ir para otro lado. Si ya se han ido, a los 10 años han vuelto a venir aquí. ¿Por qué vendrán aquí? Porque esa es la casa de ellos. Aquí es donde Dios los engendró. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Solo teniendo una congregación donde tú pertenezcas, vas a tener la cobertura de Dios, el respaldo de Dios y la comprensión de todos tus consiervos, de toda tu familia. Cuando un miembro se duele todo el cuerpo. Así que esta noche, ponte de pie, vamos a hacer una oración. Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo.
Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones